Durante 2 años, el desierto occidental devoró hombres y máquinas a un ritmo que sorprendió a los veteranos de todos los demás frentes. Los tanques ardían por docenas en una sola tarde. Divisiones enteras desaparecían en cuestión de días. Para el otoño de 1942, el ejército alemán estaba a 60 millas de Alejandría. Egipto, el canal de Suez, toda la posición británica en el Medio Oriente. Todo dependía de qué bando pudiera vencer al otro peleando en el desierto. Y en medio de toda esa matanza, Erwin Rommel escribió un libro al respecto. Lo llamó Krieg ohne Hass, Guerra sin odio. Gran Bretaña y Alemania tenían largas tradiciones de profesionalismo militar. Sandhurst de un lado, las academias prusianas del otro, familias de oficiales que habían servido por generaciones, códigos de conducta que se remontaban a décadas atrás. En el frente oriental, nada de eso sobrevivió. Esa guerra fue de exterminio, sin excepciones para nadie. El norte de África era diferente, desierto vacío, sin ciudades que ocupar, sin civiles atrapados en medio. Solo 2 ejércitos profesionales enfrentándose a lo largo de miles de kilómetros de arena, peleando como la generación de sus padres entendía que funcionaba la guerra. Rommel había ganado la Cruz de Hierro como un joven teniente en la Primera Guerra Mundial. Los comandantes británicos que se enfrentaban a él provenían de un mundo muy parecido. Durante 2 años, estos 2 ejércitos pelearon más duro que casi cualquier otro en toda la guerra, y de alguna manera mantuvieron intactas las viejas reglas. Así es como realmente se veía esa guerra. En noviembre de 1941, Winston Churchill se paró en la Cámara de los Comunes y dijo algo para lo que el Parlamento no estaba preparado. Gran Bretaña había estado luchando en el norte de África durante 18 meses. El 8º ejército había sido derrotado, empujado hacia atrás, derrotado de nuevo. Tobruk había sido sitiada 2 veces. Los comandantes habían sido destituidos y reemplazados, y luego destituidos de nuevo. Los hombres en el desierto occidental estaban muriendo en cantidades que los periódicos no reportaban completamente, en una campaña que al público británico se le había dicho que iba bien y que en realidad no iba bien. Y Churchill, el primer ministro de un país en guerra, se levantó y le dijo al Parlamento que el hombre responsable de la mayor parte de ese daño probablemente era el comandante más destacado en la guerra actual. Los diputados que habían estado observando cómo la campaña del norte de África se deterioraba durante 1 año y medio, escucharon a su propio primer ministro elogiar al general enemigo responsable de ese deterioro. La prensa estaba furiosa. La oposición política lo utilizó de inmediato. Alabar a un general alemán mientras los soldados británicos morían en la arena les parecía a muchos en Westminster una traición a los hombres que estaban muriendo. La respuesta de Churchill a la furia no fue una disculpa. No fue una aclaración ni una matización. Redobló su postura, lo dijo de nuevo en enero de 1942 en términos aún más claros. Tenemos un oponente muy audaz y hábil en nuestra contra y, permítanme decir, a través del caos de la guerra, un gran general. Para entender por qué Churchill dijo lo que dijo, necesitas entender qué era realmente el Cuerpo de África cuando llegó al norte de África en febrero de 1941. Los británicos habían pasado los 3 meses anteriores destruyendo sistemáticamente al ejército italiano en Libia. La fuerza del desierto occidental del general O'Connor había llevado a 130.000 prisioneros italianos al cautiverio en una campaña de eficiencia extraordinaria, y lo había hecho con una fuerza que era solo una fracción del tamaño de la que había derrotado. El ejército italiano en el norte de África se había derrumbado tan completamente y tan rápido que los comandantes británicos empezaban a pensar que la guerra en el desierto podría terminar para la primavera. Entonces llegó Rommel. Lo que el cuerpo africano trajo al norte de África no fue simplemente mejor equipo, aunque el equipo importaba, sino una filosofía de mando específica que el ejército británico en 1941 no poseía en forma equivalente. Rommel lideraba desde el frente no como un gesto, no para las cámaras, sino como un método operativo genuino. Él se posicionaba en el punto de decisión, se movía con sus elementos avanzados y tomaba sus decisiones en tiempo real con información real, en lugar de hacerlo desde un cuartel general a 80 kilómetros detrás del combate, donde los informes llegaban horas después de que la situación había cambiado. Su ayudante H.W. Schmidt, quien sirvió con él durante toda la campaña del desierto y escribió sobre ello después con la observación específica de alguien que estuvo presente en todo momento, describió a Rommel en términos que capturaban lo que lo hacía peligroso. Nunca estaba donde sus oponentes esperaban que estuviera, siempre estaba donde estaba la batalla. En los primeros días del avance alemán en abril de 1941, las fuerzas de Rommel recorrieron 600 millas del desierto libio en 2 semanas. Las formaciones británicas en su camino no fueron derrotadas tanto por el combate, sino por ser superadas en maniobra. Rommel utilizó su blindaje de maneras para las que la doctrina blindada británica no había preparado a los comandantes británicos para contrarrestar.
Él mezcló sus tanques y cañones antitanque en una combinación específica que atraía a los blindados británicos hacia líneas de fuego preparadas y los destruía. Él atravesó brechas en la línea británica que los comandantes británicos habían considerado intransitables y las usó para aparecer detrás de posiciones que se creían seguras. Los comandantes británicos que se enfrentaron a él en esos primeros meses no eran hombres incompetentes. Eran oficiales experimentados que operaban dentro de un marco doctrinal que los métodos de Rommel expusieron como inadecuado para el tipo de guerra móvil en el desierto que él estaba llevando a cabo. Un oficial británico de tanques de la primera división blindada, que luchó contra el Cuerpo de África en la primavera de 1942, describió cómo era estar del lado que recibía las tácticas antitanque de Rommel. Dijo que la primera señal de que algo había salido mal era, por lo general, un tanque frente a él que se detenía y comenzaba a arder. Para cuando se identificaba el cañón antitanque que lo había destruido, el cañón ya se había movido. La práctica alemana de mover rápidamente los cañones antitanque después de cada enfrentamiento, antes de que el fuego de contrabatería británico pudiera localizarlos, significaba que enfrentarlos era un problema que solo se resolvía avanzando directamente hacia ellos, que era precisamente lo que los alemanes querían que los británicos hicieran. Rommel ganó repetidamente contra comandantes que lo superaban en experiencia y a menudo lo superaban en número de hombres y equipo. La respuesta del establecimiento militar británico a esto fue, con el tiempo, construir una narrativa específica. Rommel era un genio, un caso excepcional, un fenómeno que no reflejaba la calidad general de las fuerzas alemanas. Esto era en parte cierto y en parte conveniente para ellos. Era más fácil atribuir la derrota a un oponente extraordinario que examinar los fracasos doctrinales que le permitieron seguir teniendo éxito. El alto mando aliado llegó a alarmarse genuinamente de que sus soldados estaban desarrollando lo que equivalía a una fobia. El nombre de Rommel había adquirido un peso específico en la conciencia del octavo ejército que iba más allá del respeto profesional. A los oficiales que informaban a sus hombres antes de las operaciones se les decía que no usaran su nombre, porque hacerlo tenía el efecto de que el próximo enfrentamiento pareciera más peligroso en vez de menos. El zorro del desierto era un arma psicológica, y el mando británico no podía contrarrestarla, porque ese peso provenía del historial operativo real, no de la propaganda. Cuando Bernardo Montgomery llegó a Egipto en agosto de 1942 para tomar el mando del octavo ejército, lo primero que hizo fue abordar este problema específico. Emitió una directiva que instruía a sus oficiales a dejar de hablar sobre lo que Rommel podría hacer y a enfocarse en lo que el octavo ejército iba a hacer. No fingió que Rommel no fuera formidable, lo estudió. En el cuartel general móvil de Montgomery, 3 caravanas que hoy se conservan en el Museo Imperial de la Guerra en Duxford, colgó fotografías de los generales enemigos en las paredes. La fotografía de Rommel ocupaba un lugar destacado. Su personal confirmó que él decía que mirarlas le ayudaba a pensar con claridad sobre lo que iba a hacer, tratando el estudio de su oponente con la misma seriedad que el terreno o la logística. Había llegado a la conclusión de que ser superado en maniobras comenzaba por no entender cómo pensaba el hombre que realizaba esas maniobras. Montgomery llamó a sus 2 perros Rommel y Hitler. Nadie le pidió que lo explicara. Las fotografías y los nombres de los perros juntos capturan cómo procesaba a su oponente, no con desprecio ni con miedo, sino con la atención enfocada de un hombre que decidió que la respuesta correcta al peligro era entenderlo. La lucha al nivel de los soldados individuales produjo su propio testimonio. Cuando era cercana y sostenida, era tan brutal como cualquier otra cosa en la guerra. El asedio de Tobruk en 1941, donde la 9ª División Australiana mantuvo un perímetro fortificado contra las fuerzas de Rommel durante 241 días, produjo combates de un carácter específico. Los australianos dentro del perímetro realizaban patrullas y ataques nocturnos en las líneas alemanas, no solo para recopilar información, sino para mantener la agresividad psicológica que requería la lucha de guarnición. Un comandante de patrulla australiano que lideró ataques contra posiciones alemanas fuera de Tobruk describió a los alemanes que encontraron. Eran soldados profesionales que reaccionaban rápido, luchaban con fuerza y trataban correctamente a los prisioneros. Dijo que no disfrutaba luchar contra ellos, la forma más alta de respeto que un profesional le da a otro. Los prisioneros británicos capturados por el cuerpo africano encontraron un trato acorde con la Convención de Ginebra. Rommel tenía órdenes permanentes de que los prisioneros aliados recibieran las mismas raciones de comida que las tropas alemanas. No era un compromiso menor en una campaña donde ambos bandos sufrían de suministros crónicamente insuficientes. Su propio combustible se agotaba en momentos críticos. Insistir en el trato igualitario a los prisioneros en esas condiciones era un compromiso operativo genuino. Un oficial británico capturado en Gazala describió cómo fue procesado. Fue tratado con la cortesía militar estándar, recibió agua y raciones junto con los soldados alemanes
y fue evacuado a la retaguardia dentro del plazo establecido por la Convención de Ginebra. Dijo que los alemanes que encontró como captores eran indistinguibles en su conducta de cualquier soldado de un ejército profesional. No eran amistosos, acababan de capturarlo y lo estaban procesando de manera eficiente. Pero eran correctos. Dijo que esto importaba más de lo que él esperaba. La batalla de El Alamein, en octubre y noviembre de 1942, fue el punto de inflexión que la cita de Churchill no había podido producir por sí sola. Montgomery había pasado 10 semanas reconstruyendo el octavo ejército, su entrenamiento, su doctrina, su logística, su moral, antes de estar satisfecho de que estaba listo para atacar. Había resistido una enorme presión política para atacar antes, incluyendo presión directa de Churchill, argumentando que un ataque lanzado antes de que el ejército estuviera preparado produciría el mismo resultado que los ataques anteriores. Tenía razón. Cuando finalmente llegó el ataque el 23 de octubre de 1942, se basó en una superioridad material que la situación de suministros de Rommel no podía igualar. Los diarios de guerra del cuerpo africano, compilados por oficiales alemanes durante la batalla, registraron en su propio idioma lo que reflejaba el resultado. Las heroicas tropas del Panzerarmee, escribieron, fueron privadas de la victoria debido a la superioridad enemiga en número y material, y no en liderazgo y moral. Este es un documento significativo. Es la evaluación militar oficial alemana de su propia derrota, escrita inmediatamente después, y su argumento, éramos mejores soldados, pero teníamos menos de todo, contiene tanto verdad como autojustificación. La disparidad material en el Alamein era real. Montgomery tenía 1000 tanques contra los 500 de Rommel. Él tenía líneas de suministro seguras desde Alejandría. Rommel tenía líneas de suministro que cruzaban el Mediterráneo bajo constantes ataques navales y aéreos británicos, entregando solo una fracción de lo que el cuerpo de África requería. El propio Rommel ni siquiera estaba en África para el inicio de la batalla. Él estaba en Alemania recibiendo tratamiento por los problemas de salud que 2 años de mando en el desierto le habían causado, y solo regresó cuando la magnitud de la crisis se hizo evidente. Después de El Alamein, comenzó la retirada, 1.400 millas desde El Alamein en Egipto hasta Túnez, con el octavo ejército de Montgomery siguiéndolos todo el camino. El cuerpo africano perdió 130 tanques y 1000 piezas de artillería durante la retirada. Los hombres que caminaron o recorrieron esas 1.400 millas no eran los restos destrozados de un ejército derrotado en el sentido convencional. Continuaron luchando en acciones de retaguardia con la calidad profesional que había caracterizado sus operaciones desde el principio. Un comandante de unidad británica que participó en la persecución desde El Alamein hasta la frontera tunecina describió las acciones de retaguardia del cuerpo africano con una evaluación específica que apareció en su informe posterior a la acción. Dijo que incluso en plena retirada, incluso sin combustible o municiones adecuadas, incluso sabiendo que no había ningún lugar al que pudieran llegar que resolviera su situación estratégica, las formaciones alemanas que él perseguía se comportaban de la manera específica de soldados que no habían aceptado que estaban derrotados, incluso cuando las matemáticas decían que lo estaban. Dijo que fue la actuación sostenida más impresionante profesionalmente que había presenciado en toda la guerra y él había estado luchando contra los alemanes desde 1941. El soldado Geoffrey Glaster, un soldado británico del octavo ejército, escribió una carta a Montgomery el 23 de diciembre de 1942, 6 semanas después de El Alamein, durante la persecución a través de Libia. La carta es uno de los documentos más extraordinarios de la Guerra del Desierto porque captura, en la voz de un solo soldado común, el efecto psicológico que la dominación de Rommel había causado en la percepción que el octavo ejército tenía de sí mismo y lo que significó revertirlo al derrotarlo. Glacier escribió, por primera vez en mi vida en el ejército sentí que pertenecía a algo. Por mi parte, gracias, tu Señor, por este nuevo sentimiento. Nos ha hecho sentir orgullosos de pertenecer al octavo ejército. Él estaba escribiendo para agradecerle a Montgomery, pero el poder de la carta proviene de su implicación, que antes de El Alamein, pertenecer al octavo ejército no era algo de lo que sentirse orgulloso, porque el octavo ejército había sido el ejército al que Rommel seguía derrotando. La derrota de Rommel fue la restauración de una identidad militar que 2 años de combates en el desierto habían dañado. La Guerra del Desierto terminó en mayo de 1943, cuando las fuerzas del Eje en Túnez se rindieron. 250.000 soldados alemanes e italianos cayeron prisioneros de los aliados. El cuerpo africano, que había llegado en febrero de 1941, con 2 divisiones y un comandante que llevaba menos de 2 días en África antes de comenzar a atacar, había hecho retroceder al ejército británico a lo largo de 1.800 millas de desierto durante 2 años, había llegado a estar a solo 60 millas de Alejandría y el canal de Suez en su punto más alto.
y finalmente fue detenido, no por una derrota táctica, sino por una disparidad material que no pudo superar, sin importar lo bien que luchara. Lo que siguió a la Guerra del Desierto en la cultura británica fue algo que no se había planeado, pero que reflejaba una realidad militar genuina. Desmond Young era un brigadier británico que había sido capturado por las fuerzas de Rommel en el norte de África. Sus captores lo trataron correctamente. Después de la guerra, pasó años investigando la carrera de Rommel, trabajando con la viuda de Rommel y los oficiales que habían servido bajo su mando. En 1950 publicó Rommel, el zorro del desierto, la primera biografía de Rommel, que vendió 175,000 copias en Gran Bretaña y fue adaptada al cine en 1951 con James Mason en el papel principal. El libro de Young estableció el marco dentro del cual la comprensión pública británica de Rommel ha operado desde entonces. Rommel como el alemán excepcional, el soldado profesional, el hombre que quemó la orden de ejecutar a los comandos británicos, el oponente que daba a los prisioneros las mismas raciones que a sus propios hombres, el general que escribió un libro llamado Guerra sin odio. La biografía fue criticada de inmediato por quienes argumentaban que exculpaba al establecimiento militar alemán al hacer de Rommel su figura representativa. Malcolm Muggeridge escribió en el Daily Telegraph que la caballerosidad hacia un brigadier capturado no era en absoluto incompatible con una política exterior de perfidia. Richard Crossman, un diputado laborista, se opuso a la representación de Rommel como un opositor al régimen nazi. Estas no eran críticas infundadas. La biografía de Young mostraba abiertamente admiración por un hombre que había comandado fuerzas alemanas para Hitler durante toda una guerra que Alemania inició y perdió de manera catastrófica. Basil Liddell Hart, el historiador militar británico más respetado de su generación, grabó el proceso al editar los papeles de Rommel en 1953. Los propios escritos de Rommel, recopilados a partir de documentos ocultos en varios lugares después de su muerte, fueron editados por un hombre cuya reputación militar le dio al proyecto una autoridad que de otro modo no habría tenido. Liddell Hart también realizó extensas entrevistas con los generales alemanes sobrevivientes después de la guerra, y sus obras históricas posteriores se basaron en gran medida en sus evaluaciones. Más tarde, historiadores, incluido John Mearsheimer, argumentaron que Liddell Hart, en algunos casos, puso palabras en boca de sus fuentes, para que sus propias teorías previas a la guerra parecieran más proféticas de lo que realmente habían sido. El argumento más amplio sobre el mito de Rommel fue expuesto con mayor claridad por el historiador Patrick Major en un artículo de 2008 para la revista German History Journal. Su argumento era que la rehabilitación británica de Rommel servía a un propósito específico de la Guerra Fría que no tenía nada que ver con la historia militar. Alemania Occidental se estaba rearmando como aliada de la OTAN. Para que Alemania Occidental pudiera rearmarse, el ejército alemán tenía que ser rehabilitado como institución. La construcción británica de la narrativa de Rommel, el enemigo digno, el oponente honorable, el buen alemán, que odiaba por lo que estaba luchando, proporcionó precisamente el respaldo externo sobre la competencia profesional y la integridad moral del ejército alemán que Alemania Occidental no podía proporcionarse a sí misma. El mito de Rommel, argumentó el mayor, era política de la Guerra Fría en el lenguaje de la historia militar. Lo que muestra el registro histórico despojado de la construcción cultural de la posguerra es algo más complicado de lo que permite tanto el mito como sus críticos. Churchill no estaba equivocado. Rommel fue un comandante sobresaliente según cualquier estándar militar profesional. Los soldados del octavo ejército que respetaban al cuerpo africano no sufrían de un engaño inducido por la propaganda. Ellos estaban reportando su experiencia de combatir contra una fuerza realmente capaz. Las acciones de retaguardia alemanas desde el Alamein hasta Túnez fueron profesionalmente impresionantes bajo cualquier evaluación. El trato a los prisioneros fue, según la mayoría de los relatos, consistente con las leyes de la guerra. La propia evaluación del cuerpo africano sobre su derrota, negando la victoria por inferioridad material en lugar de haber sido superados en combate, contiene suficiente verdad para ser creíble y suficiente autojustificación como para requerir un análisis cuidadoso. Montgomery sí tenía más tanques, sí tenía líneas de suministro más seguras, sí tenía superioridad aérea para cuando fue la batalla de El Alamein. También tuvo la paciencia para reconstruir un ejército que había sido quebrado psicológicamente por 2 años de ser superado en maniobras, y la disciplina operativa para atacar solo cuando estaba seguro de que se cumplían las condiciones necesarias para el éxito. Si Rommel habría vencido a un Montgomery mejor abastecido al mando de un octavo ejército, mejor preparado, es una pregunta que la Guerra del Desierto no responde, porque esa batalla nunca se libró. Lo que se libró fue la batalla que realmente ocurrió. Y en esa batalla el octavo ejército ganó. Churchill dijo que Rommel probablemente era el comandante más destacado en la guerra actual y reafirmó su opinión cuando fue criticado. Montgomery colgó la fotografía de Rommel en la pared de su caravana, le puso su nombre a un perro
y lo venció en El Alamein. El soldado Glaisher escribió que derrotar a Rommel lo hizo sentirse orgulloso de pertenecer al octavo ejército por primera vez. El brigadier Young escribió una biografía que vendió 175,000 copias en Gran Bretaña. Los soldados del octavo ejército que fueron capturados por el Cuerpo de África y tratados correctamente regresaron a casa y contaron esa historia. Los hombres que lucharon 1,400 millas de acciones de retaguardia en el desierto contra un octavo ejército que finalmente estaba mejor abastecido, contaron la suya propia. Lo que los británicos realmente pensaban del cuerpo africano de Rommel no era una sola cosa. Era la mezcla específica de respeto profesional y alivio que surge de enfrentarse a un oponente capaz durante 2 años y finalmente vencerlo. Era la utilidad política de tener un enemigo digno en un mundo de posguerra que necesitaba a Alemania Occidental del lado correcto de la Guerra Fría. Era la admiración genuina de los soldados que reconocían en los hombres contra los que luchaban una calidad de competencia profesional que entendían desde adentro. Y fue el reconocimiento honesto hecho por Churchill en la Cámara de los Comunes antes de que se ganara la guerra, de que los hombres que mataban soldados británicos en el desierto occidental estaban siendo dirigidos por alguien que merecía ser tomado en serio. Tenía razón, el octavo ejército lo descubrió durante 2 años y 2,250 kilómetros de desierto, y luego lo vencieron. Las batallas de Gazala en mayo y junio de 1942 fueron el punto más bajo de la suerte británica en el desierto, y el punto más alto de lo que el cuerpo africano de Rommel era capaz de hacer. Rommel atacó la línea defensiva británica en Gazala con una combinación de presión frontal y un giro blindado envolvente por el extremo sur de la línea que la inteligencia británica había evaluado como demasiado largo para ser sostenible logísticamente. Era logísticamente insostenible. Rommel lo sostuvo de todos modos. Sus formaciones rodearon el extremo de la línea de Gazala, atravesaron una crisis en la que casi se quedaron sin combustible y casi se cercaron a sí mismos, y salieron de ella habiendo destruido la fuerza blindada del octavo ejército y puesto a las fuerzas británicas en plena retirada hacia Egipto. Un tripulante de tanque británico de la Cuarta Brigada Blindada que luchó en las batallas de Gazala describió el enfrentamiento en términos que capturaron la sensación específica de estar del lado equivocado de las tácticas blindadas de Rommel. Dijo que les habían informado que el movimiento alemán por el flanco sur se quedaría sin combustible en 48 horas, que la logística simplemente no podría sostenerlo y que la respuesta correcta era mantener la posición y dejar que los alemanes resolvieran su propio problema. Dijo que mantuvieron la posición y vieron cómo los alemanes resolvían su propio problema al irrumpir en los depósitos de suministros británicos y reabastecerse con gasolina británica capturada. Dijo que ese fue el momento en que entendió que sus evaluaciones sobre lo que Rommel haría o no haría tenían una falla constante. Seguían prediciendo los límites de lo que era logísticamente posible y Rommel seguía operando más allá de esos límites y encontraba soluciones cuando llegaba. La caída de Tobruk el 21 de junio de 1942 fue la derrota militar británica más dañina de toda la campaña del norte de África. 35,000 soldados británicos y de la Commonwealth cayeron en cautiverio alemán en un solo día. Churchill estaba en Washington cuando escuchó la noticia en una reunión con Roosevelt. Describió recibir el telegrama como uno de los momentos más dolorosos de la guerra. No fue el más catastrófico estratégicamente. Los desastres de Singapur, Hong Kong y Creta fueron de mayor escala, pero dolorosos de una manera específica, porque Tobruk se había mantenido durante 241 días en 1941, y su caída en 1942 se sintió como la declaración definitiva de lo que Rommel le estaba haciendo a las fuerzas británicas. Los prisioneros capturados en Tobruk fueron procesados a través del sistema militar alemán en África y finalmente transportados a campos de prisioneros de guerra en Italia. Un oficial capturado en Tobruk describió el proceso en su relato posterior. Los soldados alemanes que se hicieron cargo de los prisioneros después de que cesaron los combates se comportaron de manera profesional. El papeleo se completó. Los prisioneros fueron trasladados hacia la retaguardia en el tiempo adecuado. El oficial dijo que los hombres a su alrededor esperaban algo diferente, que se habían preparado a medias para algo peor que la Convención de Ginebra, y que encontrarse en su lugar con los procedimientos estándar para el manejo de prisioneros militares fue en sí una experiencia a la que tuvieron que adaptarse. Dijo que los soldados del Cuerpo de África con los que habían estado luchando durante más de un año, en su conducta como captores, confirmaron algo que el propio combate ya había insinuado. Eran soldados profesionales que operaban dentro de un marco militar reconocible, no soldados políticos que actuaban fuera de ese marco. El lado alemán presentó su propio testimonio. Schmidt, el asistente de Rommel, escribió sobre el octavo ejército tras 2 años de observarlo de cerca. Describió a los soldados británicos, australianos, neozelandeses y sudafricanos como oponentes cuya terquedad sorprendía repetidamente a los alemanes. Escribió específicamente sobre la resistencia de 241 días en Tobruk
y la agresividad de los defensores australianos. Escribió que un ejército capaz de recuperarse constantemente de los fracasos que Rommel le estaba infligiendo no debía ser subestimado, sin importar cuántas veces hubiera sido derrotado. Las cartas privadas y las entradas de diario de Rommel en los papeles de Rommel contienen evaluaciones que no fueron escritas para el público. Fue crítico con las estructuras de mando británicas, el enfoque de comité para la toma de decisiones que ralentizaba las respuestas a sus movimientos. Consistentemente respetó a la infantería británica, distinguiéndola de los fracasos del mando blindado que le permitieron destruir formaciones de tanques británicos. Escribió que el soldado británico era valiente y que el problema del ejército no era la calidad de sus hombres, sino la calidad de las decisiones tomadas por sus superiores. El Alamein, del 23 de octubre al 4 de noviembre de 1942, fue diferente en carácter a todo lo anterior. Montgomery preparó una batalla meticulosamente planificada que eliminó la improvisación móvil en la que Rommel sobresalía y la reemplazó por un enfrentamiento de desgaste, donde la superioridad material determinó el resultado. Rommel regresó de Alemania el 25 de octubre, 2 días después de iniciada la batalla, y se encontró con una situación que sus métodos no podían resolver. La artillería británica era demasiado pesada para ser suprimida. Los campos minados británicos eran demasiado profundos para flanquearlos. Las reservas de tanques británicos eran demasiado grandes para agotarlas. Intentó todo lo que antes le había funcionado y descubrió que Montgomery ya se había preparado para todo eso. Un comandante de tanque alemán de la 15ª División Panzer, que luchó en el Alamein y luego escribió sobre ello, describió la experiencia de la segunda semana de la batalla con una sequedad que transmitía su carácter específico. Dijo que, para cuando entendieron lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde para cambiarlo. Los británicos estaban atacando de una manera que absorbía los contraataques alemanes en lugar de ser derrotados por ellos. Cada respuesta alemana a una penetración británica costaba tanques, combustible y hombres que no podían ser reemplazados, mientras que las pérdidas británicas se reponían con reservas de las que seguían disponiendo. Él dijo que nunca había luchado contra un ataque que parecía no preocuparse por las derrotas locales que se le infligían. Dijo que fue la experiencia militar más desconcertante de su servicio. 2 años de Rommel superando repetidamente a un ejército británico más grande y mejor equipado. Una batalla en la que un comandante británico neutralizó lo que Rommel sabía hacer, y otra en la que la superioridad material británica determinó las condiciones. Una retirada de 1.400 millas durante la cual el cuerpo africano mantuvo su calidad profesional incluso después de que su situación estratégica fuera irreversible. Una rendición final en 250.000 de hombres en cautiverio aliado. Las evaluaciones de Churchill hechas en 1941, cuando las derrotas aún estaban ocurriendo, fueron la declaración pública más honesta que cualquier líder aliado hizo sobre lo que estaban enfrentando. Al reconocer abiertamente la habilidad de Rommel, hizo que la eventual derrota de Rommel fuera más significativa. No puedes tener una gran victoria sobre un oponente ordinario, llamarlo el comandante más destacado de la guerra actual y luego ver al 8º ejército vencerlo en el Alamein, hizo de el Alamein la derrota de un gran general por un ejército que había aprendido durante 2 años y 2.900 kilómetros cómo hacerlo. Antes de el Alamein, Churchill dijo: "Nunca tuvimos una victoria. Después de el Alamein, nunca tuvimos una derrota". No se refería a una sola batalla. Él estaba describiendo lo que se necesitó para producir esa batalla. La reconstrucción de un ejército que Rommel había destruido, el encontrar a un comandante lo suficientemente paciente para reconstruirlo antes de atacar. La acumulación de material que la economía de guerra británica podía producir y que el sistema de suministros alemán a través del Mediterráneo no podía igualar. Y la transformación psicológica específica en un ejército que había pasado 2 años perdiendo contra el mismo oponente y que tuvo que encontrar en sí mismo la capacidad para vencerlo. El soldado Glacier escribió a Montgomery el 23 de diciembre de 1942, 6 semanas después de el Alamein. Por primera vez en mi vida en el ejército sentí que pertenecía a algo. Gracias, mi señor, por este nuevo sentimiento. Nos ha hecho sentir orgullosos de pertenecer al 8º ejército. El poder de la carta proviene de su implicación. Antes de el Alamein, pertenecer al 8º ejército no era algo de lo que sentirse orgulloso. Habían sido derrotados repetidamente por una fuerza generalmente más pequeña y casi siempre menos abastecida. Habían visto a los comandantes ser destituidos y reemplazados. Habían mantenido Tobruk durante 241 días y luego lo perdieron en 1. Habían sido empujados hasta 60 millas de Alejandría, con un comandante del que no habían oído hablar llegando para decirles que la retirada había terminado. Esa frase, por primera vez, sentí que pertenecía a algo. Contiene toda la historia de lo que el cuerpo africano le hizo al 8º ejército durante 2 años, y lo que significó vencerlo. El cuerpo africano, gracias a su excelencia,
había hecho que pertenecer al octavo ejército se sintiera como pertenecer a una formación perdedora. El Alamein cambió eso, y los hombres que habían pasado por todo eso entendieron, de una manera que nadie que no hubiera estado ahí podría comprender completamente, lo que había costado y lo que significaba haberlo logrado.